Yo creo que ahora sí vamos a empezar. ¿Listo, don Daniel? Listo. Muy buenos días. La conferencia que vamos a ver el día de hoy se llama Estados y Eventos. Vamos a ver, para empezar a entender esta conferencia, que existen tres tipos de eventos. Existen eventos que se dan o actos que se dan por recurrencia. Existen actos mecánicos y los actos de nuestra conciencia o alma o esencia. Vamos a mirar que también en esta conferencia vamos a aprender que una ley superior lava a una ley inferior. Entonces, vamos a mirar que existe una ley que es la ley de la justicia, pero por encima de esa ley existe otra ley que es la ley de la misericordia, la ley del perdón. Como el nombre de la conferencia lo indica, estados y eventos. Entonces, vamos a empezar a mirar aquí que los estados son internos los estados, y pues los eventos son eh, externos. El objetivo de esta conferencia es que nosotros aprendamos a conocer y a manejar nuestros estados frente a los eventos del mundo exterior. Vamos a mirar que los eventos nosotros los podemos percibir gracias a nuestros cinco sentidos físicos. Entonces, esos eventos eh, los vemos a través de nuestra vista, los escuchamos a través de nuestros oídos. eh, entonces encontramos eventos visuales, eventos gustativos, eventos olfativos, eventos auditivos, eventos táctiles. Esos eventos los percibimos gracias a nuestro, o llegan a nuestro mundo interior, y el mediador es nuestro cuerpo físico. Pero todo lo que sucede en nuestro mundo interior nos podemos empezar a dar cuenta si empezamos a desarrollar el sentido de la autoobservación. Bueno, esta conferencia es una conferencia de psicología. El objetivo es que nosotros empecemos a equilibrar esos estados frente a esos eventos de la vida diaria. La verdad, nosotros necesitamos empezar a buscar un equilibrio en nuestro interior si es que verdaderamente queremos despertar la conciencia, si es que verdaderamente nosotros queremos autorrealizar a nuestro real ser. Porque en estos momentos, como estamos, pues realmente no podemos hacer absolutamente nada. Vamos a mirar que por el hecho de nosotros adquirir estas conferencias, muchas veces las personas que llevamos una secuencia del temario y escuchamos uno o dos temarios del conocimiento de sí mismo, pues muchas veces nos empezamos a sentir buenos, a creernos buenos, pero resulta que es un engaño de nuestra propia psicología, porque en nuestro interior hay que empezar a, por medio de la autoobservación, nos vamos a dar cuenta
que en nuestro interior hay un caos. Ese caos, y mientras nosotros no solucionemos ese caos interior, pues no vamos a tener un estados equilibrados, porque nosotros necesitamos empezar a tener estados equilibrados donde se pueda manifestar nuestra conciencia, donde esa energía, porque acordémonos que en nuestro interior, pues todo es energía, esa energía no sea pesada, no sea densa, que sea una energía apta para crear, llegar a tener esa energía que es Si12 o un hidrógeno Si12, pero para eso, pues tenemos que empezar a mirar, a resolver esos estados interiores. Estados hay muchísimos. Entonces, hay estados de alegría, hay estados de tristeza, hay estados de melancolía, hay estados de depresión, hay estados de enamoramiento, hay estados de desilusión, hay estados de odio, de amargura, de resentimiento, de fastidio, de apatía. Entonces, hay infinidad de estados. El objetivo es nosotros empezar a resolver esos estados equivocados y obviamente aprender a tener un estado adecuado frente al evento que tenemos ahí, en ese instante. Entonces, vamos a mirar, primero, revisemos aquí nuestros 5 centros inferiores de nuestra máquina humana. Entonces tenemos nuestro centro sexual, nuestro centro instintivo, nuestro centro emocional inferior, entonces centro sexual, centro instintivo. Entonces el centro sexual lo encontramos a la altura del coxis, el centro instintivo lo encontramos en las vértebras acroposigea, el centro emocional inferior a la altura de nuestro plexo solar, el centro intelectual inferior lo encontramos a la altura de nuestro corazón y nuestro centro motor a la altura de la laringe creadora. O séptima vértebra cervical. Bueno, el objetivo es que tengamos el equilibrio de los centros. Eso ya lo hemos hablado en otras conferencias. Porque si nosotros no tenemos el equilibrio de los centros, o sea, cada centro ya, para no ahondar en este tema, cada centro trabaja con su propia energía, ¿sí? Para darnos cuenta que nuestro interior es un caos, entonces basta que se nos presente un evento y de una vez hay una mezcla de nuestras energías en los distintos centros. Entonces, nosotros tenemos que llegar a permanecer serenos, tranquilos ante el caos, ante la adversidad. Permanecer serenos ante la alabanza. Permanecer serenos ante el vituperio, ante el juzgamiento, ante la crítica. El día que nosotros logremos eso, ese día vamos a empezar el trabajo para la creación o la autorrealización íntima de nuestro ser. Antes no. ¿Por qué antes no? Porque, a ver, vamos a empezar a hablar de ejemplos,
pero ejemplos de la vida cotidiana, de la vida diaria. Pongamos el ejemplo de una sonrisa. Entonces, se presenta una persona del sexo opuesto y es muy amable, nos saluda con una sonrisa. ¿Sí? Este es un evento que nos sucede a todos. En ese evento, es un evento auditivo y visual, y también táctil. ¿Por qué? Porque nos puede dar la mano. Bueno, entonces, aquí, por medio de la autoobservación, vamos a mirar nuestro estado interior. Entonces, si en el caso de nosotros los varones, nos saludó una dama, bien arreglada, muy formal, se viste muy bien, entonces de pronto, en mi interior, surge un agregado psicológico donde dice, qué mujer tan hermosa. Otro yo me va a decir, qué mujer tan amable. Daniel, Otro, te hago una preguntita. ¿Esto sí, está relacionado con la gnosis? sí, señor, esta es la base Ya, para llegar ya, a ya ese me, estado. ya me di cuenta. Sí, señor. Bueno, entonces, ahí vamos a darnos cuenta que me empiezo o me doy cuenta en ese ejemplo que hay unos agregados psicológicos que lo tomaron por el lado de la lujuria. Entonces, de pronto sucedió el evento de la sonrisa, del saludo, pero resulta que la persona que recibió el saludo, que recibió la sonrisa, pongamos que fue una dama, y el varón, entonces empieza ya a maquinar. Qué mujer tan linda, qué mujer tan hermosa, dónde vivirá, sé cómo se llama, y empieza a compararla con su esposa. O sea, se empieza, ese evento genera estados. Entonces ya ahí empieza a generar un estado de delirio por esa dama. Genera otro estado de rechazo, de fastidio por la señora esposa que tiene al lado. Entonces, démonos cuenta que todos los eventos que nos suceden en la vida diaria nos generan estados. Y hay tantas veces cuando que se forman esos adulterios mentales que la persona por allá no ni siquiera duerme, se despierta pensando en esa persona, maquina de esa persona, siente celos que de pronto vaya a conseguir otra, o sea, se forma un caos allá adentro en nuestro interior. Pues realmente, perdóneme la redundancia, pero entonces eso no es vida. La verdad, nosotros los seres humanos, pues vivimos un verdadero infierno. Por eso nos hablan los grandes sabios que grandes matronas en mansiones, eh, pero lo más grandes mansiones viven amargamente sus infidelidades de sus maridos, la impotencia de sus maridos. Entonces, ahí vamos a darnos cuenta que muchas veces hay personas que viven más tranquilas, tienen más armonía, más felicidad en su interior, con de pronto viviendo en una cabañita, viviendo en una casa humilde,
que aquellas personas que viven en esas grandes mansiones. Entonces, el Daniel, objetivo, Daniel, te digo una cosita. Cuando te pasan esas cosas es porque estás parasitado. si quiere, señor don Aníbal, Aníbal, sí, sí, si quiere, ahorita ya, digamos, termino de explicar este aspecto del tema y ya ahorita entonces, si quiere, miramos su pregunta o su punto de vista. Bueno, entonces, aquí es donde nosotros tenemos que empezar a revisar y empezar a estudiar esos eventos. Ese evento, ¿qué estado me generó? Entonces, hay eventos donde nosotros tenemos culpa. Hay eventos donde nosotros guardamos allá en nuestro interior mucho odio, demasiado odio. Entonces, por eso hablaba al principio que más allá, por encima de la justicia, existe una ley superior que lava la inferior, que es la ley de la misericordia, la ley del perdón. Y entonces nosotros tenemos que llegar a ese punto donde debemos aprender a perdonar. ¿Por qué? Porque por medio de ese estudio y de esas reflexiones que vamos a hacer, vamos a mirar que nosotros, primero, tenemos una legión. Segundo, nosotros nos rigen unas leyes. Una de esas leyes es que con la vara que mide vas a ser medido. Entonces, si de pronto nosotros sufrimos una infidelidad y cargamos en nuestro corazón mucho odio por esa persona, entonces hay que revisar que nosotros tenemos un pasado y que nosotros no existen eh, los eventos por recurrencia. Entonces, acuérdese que nosotros todos nos han organizado perfectamente por medio de la ley del 7. Entonces, nos organizan lo que uno debe de la siguiente, de las 7 existencias anteriores. Entonces, podemos empezar a reflexionar esos eventos, llegar a comprobar, a experimentar por medio de las técnicas que nos han dado, estudiarlos, trascenderlos y quedar en paz. Porque hay una frase en los libros sagrados que dice, ponte pronto en paz con tu hermano mientras estés en el camino, ¿sí? Entonces, ahí es cuando nos están enseñando que hay que empezar a estudiar esos eventos que nos han marcado a lo largo de nuestra vida. Entonces, dice, ponte pronto en paz con tu adversario mientras estéis en el camino. No sea que el alguacil venga y te entregue al juez y el juez te eche a la cárcel. Y en verdad os digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Eso es lo que nos enseña la sabiduría divina, la sabiduría de Dios. Entonces, ¿qué nos está enseñando esto? Que los eventos, estos eventos que nos suceden durante el día, no todos son agradables. No todos nos van a decir muchas gracias, bienvenido, feliz día, te queremos, te amamos, te aprecio, eres genial. No, hay algunos que nos van a insultar. Hay otros
que nos pueden llegar hasta escupir, otros nos van a querer agredir. Entonces, ante esos eventos, ¿qué hay que hacer? Tener un estado equilibrado, ¿sí? Si a uno vienen y le dicen, no, es que usted es un hijo de tal por cual, lo sacan la madrecita. Entonces, ¿qué debo estar? Aquí, autoobservándome. Si me autoobservo, entonces para pelear se necesitan dos. Entonces ahí es cuando voy a empezar a trascender ese evento. Lo trasciendo. ¿Cómo? Me estoy autoobservando lo que pienso, lo que siento, lo que deseo, los instintos y la palabra, el verbo. Entonces, en el instante que me dicen, venga, es que este es un triple doble, ¿sí? Entonces, en ese instante, por dentro, como es una impresión auditiva, siento en el plexo solar, ahí se siente como si alguien a uno lo mordiera, como algo muy feo, que yo creo que ustedes me entienden a lo que me refiero. En ese instante, esa emoción negativa, lo que debo hacer es inhalar, porque son eventos muy fuertes, hay eventos que nos suceden muy fuertes. Hay que inhalar y profundo y exhalar y empezar a llamar a la Madre Divina. Madre Divina, asísteme. Madre Divina, asísteme. Madre Divina. Entonces, aquí, Madre Divina, mátame esta emoción, esta sensación. Madre Divina, mátame esta sensación de odio. Madre Divina, mátame esta rabia emocional. Entonces ya me doy cuenta, como me estoy autoobservándome, ojo. Entonces, estoy frente al evento del insulto. Entonces, ahí, ya en el centro intelectual inferior, entonces hay un yo que dice, pues dígale también de qué se va a morir, ¿sí? Entonces, ahí, ojo, no se trata de seguir peleando con los de afuera. Hay que empezar a entablar la guerra, es con los de adentro, con mis propios agregados psicológicos, con mis propios enemigos. Entonces, estoy trascendiendo, estoy pidiéndole a la Madre Divina, me estoy observando, autoobservando. Entonces, no me estoy identificando. Entonces, tengo un estado equilibrado ante un evento donde me están insultando, ¿sí? Entonces, un gran sabio dijo, si a usted le dan un regalo, pero usted no recibe ese regalo, ¿de quién es el regalo? Entonces, si yo no le doy valor a las palabras que están diciendo, pues simplemente la persona tendrá que llevarse sus palabras, tendrá que eh, llevarse su regalo. Entonces, de esa forma es que nosotros vamos a tener estados equilibrados ante los eventos que no se pueden modificar, se dan por sí solos. Hay un ejemplo, este ejemplo pues realmente deja mucha enseñanza. Por aquellos tiempos donde el planeta no estaba tan poblado, en los campos, cuando los hijos y los padres todavía se quedaban juntos, resulta que un campesino en una ocasión eh, tenía un caballo. Era el único caballo que tenía. Entonces se fue el caballo.
Se perdió el caballo, cogió camino. Entonces llegó el vecino y le dijo, uy, vecino, es que usted sí es muy de malas. Lo único que tenía, el único caballo que tenía, y se le va. Entonces, el hombre, el campesino, decía, no, ¿por qué? Bueno, pasaron como 20 días cuando le llegó el caballo, pero llegó como con 20 caballos salvajes más. Entonces llegó el vecino y le dijo, vecino, pero es que usted sí es muy de buenas. ¿Cómo es que le van a llegar 20 caballos más? El campesino, tranquilo y sereno, decía, no, ¿por qué? Bueno, entonces el campesino tenía un hijo y el hijo empezó a domar esos caballos, pero en eso se cayó y se partió una pierna. Entonces llega el vecino y le dice, vecino, pero es que usted sí es muy de malas. ¿Cómo es que se le va a partir la pierna del hijo? Entonces el vecino vuelve y le dice, no, ¿por qué? Bueno, al poquito tiempo, en ese entonces, como había guerra, entonces el ejército iba reclutando a todos los jóvenes de por ahí de esa región. Entonces, pues, al ver al joven partida esa pierna, pues no se lo llevaron. Entonces, llegó el vecino otra vez, llega y le dice, no, pero es que vecino, usted sí es muy de buenas. ¿Cómo es que no se van a llevar a su hijo para el ejército? Entonces, ¿cuál es la moraleja o la enseñanza de esta historia? Que nosotros tenemos que, primero, estar equilibrados y que de las peores adversidades se sacan los mejores partidos. Que nosotros de nuestro ego, de nuestros agregados psicológicos, tenemos que aprender a mirar lo bueno de lo malo y lo malo de lo bueno, ¿sí? Entonces uno llegaría y diría, pero oye, es que estos yoes, estos, hasta uno puede llegar a insultarlos. Pero acordémonos que dentro de este monstruo, por muy diabólico que sea este efecto, por muy tenebroso que sea, todos tienen conciencia atrapada, dones, poderes, virtudes, cualidades que nosotros tenemos que llegar a comprenderlo, a reflexionarlo, a llevarlo a una meditación profunda para poderlo decapitar, eliminar y que de ahí surja la luz, la sabiduría. Recordemos que esta enseñanza nos da todas las claves para nosotros convertirnos en hombres preparados adecuadamente para que se manifieste Dios en el corazón de cada uno de nosotros. Pero esto no es creyendo, esto no es alabanza, no quiero meterme ya en temas religiosos y nada. Esto es una revolución interior y esa revolución interior no es fácil, porque todo el ego se le va a venir a uno encima. Entonces, pero así como nosotros tenemos el ego, que es lo negativo, ese es lo maligno, también tenemos la fuerza del ser y todas las partes de nuestro ser. Entonces, ahora sí los escucho si tienen preguntas para aclarar, para poder nosotros profundizar más sobre este tema de los estados y los eventos. Danielito, yo conozco lo mismo, pero con una frase distinta. El vecino venía y le decía, uy, qué mala suerte, uy, qué buena suerte. Y él siempre decía, mala suerte, buena suerte. O sea, como diciendo, es lo mismo. Así lo conozco yo, el mismo
la misma historia que vos contaste. Sí, señor. Bueno, lo importante de esto es lo que nos muestra ese ejemplo, donde realmente ese campesino era un ser equilibrado, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí nos muestra la diferencia entre una persona que vive en un caos interior y una persona que ya está madura para realizar este trabajo. Que si el día de mañana llega uno y llega de pronto, la mujer dice, no, me le voy, no me aguanto más, esto no es para mí, usted no me ha dado vida, bien ida, ¿sí? Que de pronto le llegó una herencia muy jugosa por allá de un ser muy alejado, pero se la dejaron a usted. Bueno, gracias. Pero con el equilibrio. ¿Por qué? Porque una persona no puede llegar y recibir, vamos a hablar en dólares que todo el mundo entendemos. De pronto llega y le dan $100,000. Esa persona se vuelve loca, ¿sí? Hay seres que no saben manejar los dineros precisamente. Ante un evento que llama dinero, empiezan esos estados de locura, de demencia. No, que es que me voy a viajar, no, que es que me voy a comprar un esto, no, que es que me voy a hacer locuras. No, siempre uno debe escuchar la voz del corazón tranquilo, que es nuestro corazón, es ese, digamos, el trono del ser, del Padre, para que se pueda manifestar en cada uno de nosotros. Estados son infinitos, equivocados, ¿sí? Que por muy duro que sea el deceso de un ser querido, no nos podemos quedar en ese estado de tristeza. Sí, hay que vivir un duelo, no se niega, pero no se puede quedar uno ahí porque puede entrar en algo que llama pena moral y finalmente muere. Hay estados muy terribles y yo sé que las personas que me están viendo y me están escuchando, pues lo saben, pero no podemos quedarnos ahí. Necesitamos trascender esos estados y seguir adelante. Entonces, en la próxima conferencia vamos a profundizar cómo nosotros podemos empezar a ponernos en paz con los distintos eventos que nos ha acontecido a lo largo de nuestra vida. Esos eventos, en esos eventos, no, perdón, la conferencia número 22, esta es la 19 o 21. En esos eventos nosotros tenemos que profundizarlos, mirar las causas y en esos estados profundos de meditación vamos a poder llegar a perdonar a los demás y a perdonarnos a nosotros mismos. Porque en unos eventos nosotros hemos sido víctimas y en unos eventos nosotros hemos sido victimarios. Entonces, hay algo aquí que debemos hablar, es que cuando nosotros cometemos equivocaciones en la vida, pues debemos tener la capacidad del perdón. Si no hay esa capacidad de perdón, obviamente que si hay perdón es porque hay un verdadero arrepentimiento. Entonces, si no tenemos la capacidad, no hay nada que hacer. Hay que lograrlo. Y eso nosotros, ¿cómo lo logramos? Practicando la muerte en marcha de instante en instante, de momento en momento. Entonces, de eso se trata esta conferencia. Si hay alguna otra inquietud, alguna otra pregunta, con mucho gusto.
Daniel, Yo pedí la palabra, no sé si me la das o el que quiera. Claro, sí, señor, con mucho gusto. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Bueno, esta es la comprensión. Me encanta, la verdad que en la mente se abren como en el astral, ¿no? Pienso que es como el astral, que estando despierto tenemos como una dualidad entre lo que hacemos y lo que pensamos. Entonces cuando estamos pensando estamos como en ese astral, en ese mundo imaginario de cosas, ¿no? Y estando en la parte consciente, estamos hablando de la parte despierta, porque cuando estoy ahora actuando normalmente pasan esas cosas virtuales que generan esas emociones, que dan esa sensación de necesitar cosas y ir a buscar lo que quiero, porque el querer es no tenerlo. Y cada vez que yo diga quiero algo, es una emoción de no tenerlo. Y el no tenerlo es la búsqueda de salir a buscarlo. En el momento que, bueno, la lujuria, el ego, y hay varias causas que hacen que me sienta como que estoy en víctima o que estoy en parte de que me están atacando, o ver esa visualización del mundo diferente, porque en la meditación es saber que existimos nosotros y estamos solitos adentro de la meditación, y ahí estamos adentro con nosotros mismos. Y en ese mundo sabemos que en ese mundo no hay nadie que nos puede lastimar. En ese mundo donde estamos ahí, somos nosotros con nuestra propia conciencia, y las acciones determinan las situaciones emocionales que vamos a vivir en el causal de la vida, con las emociones y los pensamientos, la mezcla de todo esto, ¿no? Eh, Hay muchas veces que las situaciones pasan que la gente te acusa, te dicen cosas que no son. Bueno, a mí esta semana me acusaron que me llevé 3 vinos de un trabajo y Sí, estaba trabajando y cobré un trabajo y estaba haciendo un techo completo. Vamos, sé que la experiencia de vida no influye en la imagen de mi persona, ¿viste? Pero bueno, para más o menos tener una disociación de lo que pasó, para que entienda lo mismo que quiero plantear. sí, Las personas acusan así como que vos hiciste algo y vos sabés que no lo hiciste, ¿viste? Y ya abren un paraíso de sueños, que cosas que solo en su mente nebulosa pueden pensar, ¿viste? Porque las dudas, los miedos y todo eso causan que la psicología de esas mismas personas haga que solamente, digamos, respiramos y comemos lo que somos. Y con lo que soy voy a darle al mundo. Lo que tengo adentro es lo que voy a explorar hacia el mundo. Si yo tengo amor, doy amor. Si tengo gozo, igual tenemos muchas emociones, ¿no? Y tratamos de nivelarla, exacto. equilibrarla, Pero, como vos me dijiste. pero hay algo que, Sí. perdón, Sí. hay algo acá fundamental, algo muy, muy bueno, muchas gracias por su aporte, es que esas cosas, si nosotros no le pedimos a la Madre Divina interna, ¿sí? Con el verbo, digamos, usted llegaron y estaba haciendo su techo allá y lo acusaron que usted se robó 3 vinos, ¿sí? Entonces, digamos, si usted no se lo robó, pues en su interior se va a formar unos estados de rabia, de ira, que por qué me juzgan, que por qué me condenan, que por qué esto si yo no lo hice, está bien que me lo hubiera robado. Otro yo le va a decir, no, es que ahora sí me los voy a robar para que me acusen de algo que sí fue cierto. Tanta legión que hay por dentro, pero todo eso es equivocado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Suplicarle a la Madre Divina, a la Virgencita, como querramos llamarle, ¿sí? A Isis, Marat, como querramos llamarle, Madre Divina, elimíname esta soberbia porque me están acusando a mí. O si de pronto, porque puede ser, no lo estoy juzgando, allá cada uno sabrá qué hace, digamos, de pronto sí me robé los 3 vinos. Entonces, ahí tendría que llegar y decir, bueno, yo obré mal, me dejé llevar por mis demonios, me identifiqué, entonces empiezo a matar ese yo ladrón, ese yo abusivo, el yo borracho, el yo alcohólico, el yo, bueno, tantos defectos, porque aquí no se trata de nosotros juzgar a las personas, es enseñarle a las personas cómo podemos salir de esos estados tan lamentables, tan
demasiado bajos y sutiles. Entonces, todo eso nosotros lo podemos hacer a través del poder de la Madre Divina. Ella es la encargada. Esa es una parte de Dios que es el oficio de ella. Mucha gente dice, hasta se ponen bravos por su fanatismo, donde dicen, no, pero ¿por qué? ¿Por qué pedirle a la Madre Divina y no pedirle directamente a Dios? Entonces, pues, realmente aquí hay algo que entender, que como se hablaba en la conferencia pasada, nosotros nos estamos basando en, en los principios o en la doctrina del Cristo del Gran Javier Jesús, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Acordémonos cuando él dice, y el cielo es semejante, entonces, así como es arriba, es abajo. Así como nosotros aquí tuvimos un papá y una mamá, internamente también tenemos nuestro padre y nuestra madre. Entonces, por eso él decía, allá en la cruz del Calvario, Juan, he ahí a tu madre, madre, he ahí a tu hijo. ¿Qué quiere decir? Juan es el verbo, llamémosla con el verbo silenciado. Si estamos en una fiesta y hay algarabía y están hablando bobadas, morbosidades, guardemos silencio y empecemos a llamar a la madre interna y a morir y a morir y a morir y a morir. Aquí ahora, no se trata de nosotros ahora aislarnos, ¿no? Los eventos se dan por sí solos, ¿sí? Si yo voy en un autobús y estoy en silencio, pero escucho una conversación de 3 personas donde hablan barbaridades del sexo, donde hablan perversidades de lo que hicieron anoche, lo que hicieron y deshicieron. Son yoes, me pusieron ese evento al frente, pues aprovechémoslo. Esos eventos se van a convertir en algo maravilloso para nosotros que se llama gimnasio psicológico. De ese gimnasio psicológico es que vamos a aprovechar para sacar de las peores adversidades, se van a sacar los mejores partidos. ¿Partidos para qué? Para el enriquecimiento de nuestra alma, de nuestro interior. Sí, señor. Si alguien tiene alguna otra pregunta, con mucho gusto. Sí, señora. Le escucho. Por favor, puede quitar el micrófono. El, eso, ahora sí le escucho. ¿Cómo están? Buenos días desde Argentina. Buenos días, un gusto. Un gusto a todos. Un cariño poder estar aquí comprendiendo lo que usted está comentando. Muchas gracias. Yo soy biodescodificadora y consteladora. Por medio de las constelaciones, he supuesto que a veces heredamos cosas de los antepasados, situaciones y eventos. En lo que a mí respecta, me considero una persona que he tenido la impronta del abandono. Entonces, permanentemente siento o tengo miedo o no me defiendo porque tengo miedo a que me abandonen. Y muchas veces me he sentido como vapuleada por todos, inclusive ayer con una hija mayor que es de un temperamento bastante fuerte, y yo le quise comentar algo que había hecho mal y directamente no me habló más. En el momento me dolió, pero ahora entendí que ella tiene ese temperamento y dije, mañana esto se me pasa y ya no me duele más. O sea, no hice como en otras veces que yo no podía ni respirar del dolor y la tristeza cuando sentía algún tipo de ese conflicto de abandono, de enojo, que lo tomaba muy mal hacia mí. En cambio ahora, hoy pude darme cuenta, quedarme tranquila de saber que el conflicto ese lo tiene mi hija y que ella a lo mejor piensa que no hablándome va a lastimarme y yo hoy dije, no, ni ahí te vas a lastimarme. Estoy muy bien y el conflicto es tuyo. Perfecto. Entonces ahí vamos a mirar que
se dio el evento de la indiferencia. Entonces, esa indiferencia, pues claro, en cierta ocasión, hace mucho tiempo, me hicieron una fiesta. Yo estaba en eso de los 16 años, 15, 16 años. Todos los compañeros del colegio hicieron una fiesta. Y entonces salieron y iba normal, pero el único ignorado fui yo. Claro, eso fue la muerte para mí, Terrible. porque en medio de la ignorancia uno, pues, preciso, en algunas ocasiones, pues, era, digamos, el que organizaba, hacía, pero esta vez no. Apartemos lo bueno, lo como haya sido. En ese instante fue como si hubiera caído el cielo, o sea, como si me hubiera caído como una montaña de tierra, lo que sea. Y claro, entonces, En el techo. algo muy terrible. Pero hoy en día le doy gracias a Dios porque fue lo mejor que me pudo suceder. Donde me hubiese ido por esa por allá en esa fiesta, ¿qué hay en las fiestas? Hay sexo, Alcohol. drogas, Sí. orgías, enredar más uno el alma. ¿Sí? Entonces, hay cosas que a uno le duelen mucho, pero si usted se aferra a la madre interna, le hablo con conocimiento de causa, cualquier cosa, hay veces que uno está tan nublado que no sabe por dónde empezar, lo ataca tanto el ego, los yoes, los agregados psicológicos, entonces simplemente se llama, madre mía, asísteme, madre divina, asísteme. Inhala y exhala, madrecita, ayúdame, de corazón, porque ella siempre ha estado para nosotros. Y si ustedes investigan, en todas las culturas, en el pasado, estamos hablando de 2000, 3000, 5000, 10.000 años, siempre ha estado esa fuerza divinal femenina. Entonces, en el antiguo Egipto la llamaban Isis. En la antigua Roma la llamaban la Bella Diana. Y así sucesivamente podrían ustedes investigar, que ahora queda muy fácil. Siempre la Madre Divina ha tenido distintos nombres. En el catolicismo la llaman la Virgen María. ¿Sí? Entonces, pero siempre ella ha estado presente. Lo que pasa es que cuando se plasma, es una representación femenina de Dios Madre que mora en cada uno de nosotros. Entonces, esto no es cuestión de que me crean. Esto es cuestión de que la llamen y ustedes van por sí mismos a probar si sí o si no. ¿Y cuál es la diferencia entre el yo superior y el yo? Bueno, esto sí es, esto es muy complejo porque el yo superior y el yo inferior son la misma cosa, así estén en dos planos diferentes. Entonces, una cosa es el yo o agregado psicológico y otra cosa es la conciencia. De pronto, no se ha entendido que la conciencia sí es superior, pero el yo es inferior. No se puede confundir esos dos términos. El objetivo es que nosotros despertemos la conciencia. Y no se preocupe porque usted no está sola. Nunca ha estado sola y jamás lo estará. Porque siempre va a estar, primero, siempre a uno lo acompaña el padre y la madre, aunque uno no los vea, siempre están con nosotros. Y si uno trasciende, si uno va cambiando, mejorando su nivel de ser, créeme que usted va a encontrar la verdadera hermandad, la blanca hermandad. La verdad, nosotros en este conocimiento lo que buscamos es pertenecer a la blanca hermandad que está conformada por los hermanos mayores o seres despiertos o seres de luz.
Nosotros lo podemos hacer si así lo queremos. No nos vayamos a complejar que es que yo ya tengo tantos años, que es que yo esto, que es... No. Rico, pobre, letrado, feo, bonito, alto, bajo, todo el mundo podemos despertar la conciencia. Sí, de hecho, en todas estas que nosotros estudiamos mucho la numerología y todo, y yo soy un número maestro 11. Entonces, desde chiquita yo sentía en mi conciencia que tenía que venir a dar ayuda, o venía para ayudar. Por eso estoy estudiando todas estas terapias, y me encanta hacerlo. A mí me preguntaban a los 4 años qué quería hacer, y yo decía, quiero ser ¿cómo es que se llama? Un maestro guía. Y como una criatura tan chica va a decir, quiero ser un maestro guía, quería ser un monje tibetano, esa era la palabra. Y ahora Sí, estoy con señora. todas estas terapias donde siento que tengo que ahondar más para poder elevarme. También me dijeron que en una de mis vidas fui una sacerdotisa egipcia. Cuando habló, en una de mis vidas, ante las primeras vidas que tuve, fui una sacerdotisa. Sí, señora. Entonces usted, aquí, si usted quiere, mire, se lo digo en una forma personal porque aquí no se trata de volverse fanático ni nada de esas cosas. La verdad, la verdad se lo digo. El conocimiento de sí mismo son 50 conferencias básicas, o sea, es la base, ¿sí? Y pues hay 25 conferencias más que ya es como una fase B para profundizar, pero realmente la base son 50 conferencias donde uno puede autorrealizarse, experimentar cosas que muy pocos seres humanos lo han podido experimentar. Y aparte de eso, lo que usted acaba de decir, nosotros nos convertimos en un poste guía mostrando un camino que si así lo desea cada ser humano, cada persona, lo puede empezar a seguir o a caminar o como querramos llamarle. Entonces, eh, aquí por este medio, Daniel, él es el encargado, hay fogueos también, usted podría pronto estudiar la primera conferencia, foguearse, decir sucesivamente, para prepararse en una forma adecuada y más adelante enseñar el conocimiento. Es algo Sí, muy sí, extraordinario. maravilloso, Sí, maravilloso. señor. Es algo que se siente acá en el alma. Muchas veces me dicen a mí, porque ya practico todo lo que son constelaciones y todo, y me dicen, bueno, la plata que te va a entrar. Yo no pienso en el dinero. Yo me paro a veces como cuando Jesucristo yo tengo una hermana que es testigo de Jehová, yo no, y ella va a predicar, pero me pasa que a veces me paro en un grupo de personas y los siento hablar, y yo me pongo ahí y le digo, porque esto es así, así, y me siento que estoy dando una palabra de ayuda, y no estoy recibiendo dinero a cambio. Sin embargo, siento que la persona se detiene a escuchar y a entender y a explicarle lo que le estoy diciendo y cómo es el sentido. Yo tenía un marido que era un alemán maltratador y golpeador, y pasé las peores de todas las torturas habidas por haber. Y me dicen, ¿y vos todavía? No, le digo, le doy gracias, porque esa zona, y estoy en este camino. Sí, señora. No, pues O sea, acá, pues el objetivo, como le digo, si usted quiere, tómese, digamos, el tiempo y de verdad el día que usted comprenda, usted se va a dar cuenta cuando usted me habla de las constelaciones y todo esto está dentro de nosotros y el día que nosotros conquistemos, despertemos la conciencia, nos autorrealizaremos, ese día vamos a comprender el universo exterior. Mientras tanto, nos toca solucionar nuestro universo interior. Sí, señor. sí, 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 totalmente. Bueno, Muchísimas gracias. bueno, con Felicitada. gusto, con mucho Daniel, gusto. Sí, Danielito, Gracias. te voy a decir una cosa. Yo siempre, siempre aprendo. Hace 40 años tuve un maestro gnóstico que tenía más de 200 años. Por un tiempito, lamentablemente después desapareció, se fue, pero
yo esto lo llevo en toda mi vida. Ya te digo, hace 40 años tuve un maestro gnóstico que, según él, tenía más de 200 años. Y yo se lo creo porque tenía muchísimo conocimiento y muchísima capacidad. Pero me gusta escuchar y me gusta siempre aprender. Bueno, muchas gracias por conectarse y pues con gusto aquí están los horarios. Entonces, les deseo un feliz día a todos. Te digo algo antes de que te vayas. Sí, No explicaste que el dinero es energía, que el dinero no es papel, que es energía. sí, no, pues más adelante en otra conferencia se profundizará en esos temas, sí, señor. Está bien, está bien. Bueno, gracias, Danielito. Un Mi abrazo. nombre es Wilson, mi nombre es Wilson. Ah, Daniel, Wilson. sí, Daniel es el señor. último. Bueno, Wilson, está Daniel es bien. el que organiza todas estas cosas. Ah, está bien. Bueno, feliz día.